No apagadas aún las llamas, vivo aún el rescoldo del último informe del Banco de España, antes llamado Banco Emisor, que preside don Pablo Hernández de Coso, cuyo gobernador es don Pablo Hernández de Coso, uno de los tipos más solventes y más sólidos que ha pasado por esa institución en las últimas décadas, y en el que se le pega un soberano repaso a la política económica del gobierno socialcomunista, no siendo el menor ni el menos importante de los aspectos el que hace referencia a la difícil sostenibilidad del sistema público de pensiones. Nada nuevo bajo el sol. El gobierno se sigue empeñando en engañar a los españoles y en mentir a la ciudadanía. Ha salido el señor Escrivá, ministro responsable, ministro del ramo, como se decía en épocas pretéritas, ministro responsable de esta cosa de las pensiones, y ha dicho que no es verdad que vayamos a trabajar más allá de los 67, que no es verdad que se vaya a ampliar el periodo de cómputo global, total, para calcular la pensión de todos y cada uno de nosotros, a pesar de ese papelito de Bruselas que hemos conocido también en fecha reciente, donde se dice, de forma marginal y en letra pequeña, pero donde se deja caer efectivamente esa posibilidad. Y sobre todo, el ministro Escrivá dice también que no van a congelar ni van a recortar las pensiones. Llevo diciendo muchos años que esto, como otros asuntos, no es cuestión de ideología, es cuestión de matemáticas. Recuerden aquella famosa frase de la primera campaña electoral de Bill Clinton, 1992, antes de ser elegido presidente, cuando uno de sus asesores pronunció aquella frase lapidaria para el mármol de la economía, estúpidos, la economía. Bueno, pues aplicado en humilde copyright de quien les habla, no es una cuestión de ideología, estúpidos, son matemáticas. Lo de estúpidos es metafórico, que nadie me interprete mal, ni estoy aludiendo a nadie, ni a este gobierno en concreto, ni a otros anteriores, porque este asunto no es nuevo, son matemáticas. Y sí, o se amplía el periodo de cálculo de las pensiones, o nos vemos condenados a trabajar más allá de los 67 años de aquí a no tardar, o vamos a cobrar menos. A pesar de que haya crecido el número de cotizantes a la Seguridad Social, pero teniendo unas bases imponibles que han caído hasta el sótano 20, sobre todo a raíz de la penúltima gran crisis, de la crisis financiera del 2008, donde los sueldos, los salarios, las bases imponibles sobre las que se calculan las futuras pensiones han caído, en algunos casos, el 40, el 50, el 60%. El único camino que queda es ese, o como llevan ya años proponiendo, y esto no es nuevo, ya lo empezó a decir Pedro Solbes. ¿Quién se acuerda de Pedro Solbes? Aquel funcionario elevado a un rango de gurú económico que sin duda no le correspondía, simultaneándolo con planes privados, porque si no, si simplemente nos conformamos con nuestra aportación, que no es pequeña, por cierto, al sistema público, pues vamos, no voy a decir que dentro de 20 o 30 años a quedarnos sin pensión, pero a verla reducida a su mínima expresión, sobre todo teniendo como tenemos un Estado depredador, un Estado que nos cuesta uno y parte del otro, un Estado autonómico, que yo no voy a criticar desde estos micrófonos, pero sí su sobredimensionamiento, que España, un país como España, no se puede permitir, con dobles, triples niveles y hasta cuádruples niveles en la administración que originan un gasto salvaje que no estamos en disposición de pagar, y que el gobierno socialcomunista, lejos de minorar, y esto ya viene de anteriores gobiernos, viene de los gobiernos del señor Rajoy, de los gobiernos de Zapatero, de los gobiernos de Aznar y del propio Felipe González, no se han tomado la molestia en reducir. Los socialistas es conocido como buenos keynesianos, como buenos socialdemócratas en el mejor de los casos, o en el caso de los comunistas como tipos suicidas que quieren conducir a este país al despeñadero, a convertirnos económicamente en un híbrido entre Venezuela y Argentina. Siempre inciden en el ingreso y nunca tocan el gasto. A los políticos les pone mucho esto de tener cuanto más dinero mejor para gastar. Menos mal que aquí no se puede darle a la maquinita, como dicen los hermanos Garzón, e imprimir más dinero, pero siempre hablan de que hay que ingresar más vía impuestos, como siempre, sino de dónde va a ingresar dinero el Estado. Y desde luego nunca jamás se plantean el aplicar un recorte serio, razonable y mesurado del gasto, que sería gasto público, gasto improductivo y que en ningún caso tendría por qué afectar ni a la sanidad, ni a la educación, ni a las pensiones, fuera de lo ya explicado que es obvio. Escribá, Pedro Sánchez, yo Yolanda, ¿por qué os empeñáis, nadie Calviño, como la llaman sus detractores, en seguir mintiendo y en seguir engañando a los españoles? Si todos sabemos que de aquí a 20 o 25 años, aparte de quedarnos sin el poco pelo que nos queda, nos vamos a quedar prácticamente sin plumas y cacareando.
no solamente en cuanto a la pensión que cobremos, sino en cuanto a muchas otras cosas. Hoy el CIS extraía como conclusión principal, o una de sus conclusiones principales, que a los españoles les preocupa mucho más el desperfecto económico que nos ha originado esta maldita desgracia que hemos padecido en los 2 últimos años y pico y que no podemos pronunciar en YouTube, mucho más que los desperfectos sanitarios de la misma. Lo milagroso es que siga habiendo ciudadanos, que siga habiendo autónomos, que siga habiendo pequeños empresarios y que siga habiendo empleados por cuenta ajena que sigan confiando y que sigan votando a este gobierno socialcomunista.